Antes de comenzar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas que transforman el alma. Cada suscripción tuya nos permite seguir compartiendo el mensaje eterno con todo el mundo. Gracias por tu apoyo incondicional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios quiso matar a Moisés justo después de haberlo elegido como libertador de su pueblo? Esta historia, poco mencionada en sermones y aún menos explorada en profundidad, encierra un misterio que involucra a una mujer valiente y decidida. Séfora, la esposa de Moisés. Ella no era hebrea, era madianita, hija del sacerdote Jetro, y sin embargo, fue ella quien salvó la vida del hombre que Dios mismo había llamado para liberar a Israel de Egipto. Este acto, tan extraño como poderoso, ocurrió en un momento crítico y nos revela una verdad espiritual que pocos se atreven a enfrentar. La Biblia nos cuenta que mientras Moisés iba en camino a Egipto por mandato divino, sucedió algo desconcertante. En el libro de Éxodo capítulo 4 se nos dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Esta frase ha causado asombro entre los estudiosos durante siglos. ¿Por qué Dios, que acababa de hablar con Moisés en la zarza ardiente, ahora quería quitarle la vida? La clave está en un detalle que muchos pasan por alto: el pacto de la circuncisión. Moisés, aunque hebreo, había vivido muchos años en la tierra de Madián, alejado de las prácticas de su pueblo. Allí formó una familia y con Séfora tuvo hijos. Sin embargo, uno de sus hijos no había sido circuncidado como lo ordenaba el pacto establecido por Dios con Abraham. Dios es un Dios de pactos, y el liderazgo espiritual requiere obediencia total. Moisés no podía representar al pueblo de Dios si no había cumplido con uno de los mandamientos más fundamentales de la fe hebrea. Fue en ese momento, mientras Moisés estaba entre la vida y la muerte, que Séfora intervino. La Escritura relata que Séfora tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y tocó con el prepucio los pies de Moisés diciendo: «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». Esta acción, aunque dolorosa, salvó la vida de Moisés. En ese instante, Jehová lo dejó en paz. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Séfora actuó con sabiduría espiritual en un momento de vida o muerte. No fue una acción pasiva ni ritualista. Fue un acto de fe, de discernimiento y de obediencia a una ley que ni siquiera era parte de su cultura original. Ella entendió que Dios estaba llamando a cuentas a su esposo y actuó con firmeza. Este momento nos enseña que en ocasiones Dios exige acciones radicales para restaurar el orden espiritual en nuestras vidas. Y a veces son aquellos que están cerca de nosotros quienes pueden ver lo que nosotros no vemos. Séfora, una mujer extranjera, se convirtió en la salvadora de Moisés, el profeta de Dios. Pero la historia de Séfora no termina allí. Lo que muchos no saben es que luego de este evento, ella desaparece por un tiempo del relato bíblico. Hay muchos debates sobre si Moisés la envió de regreso con su padre Jetro antes de entrar a Egipto, o si simplemente las circunstancias los separaron. Lo cierto es que su ausencia y posterior reencuentro revelan aún más sobre su carácter, su papel dentro del plan de Dios y el sacrificio que ella aceptó al estar al lado de un hombre llamado a una misión divina que lo consumiría por completo. La escena del sacrificio de Séfora, tan intensa y extraña, marca un punto de inflexión no solo en la vida de Moisés, sino en la dinámica espiritual de su hogar. Mientras el liderazgo de Moisés comenzaba a tomar forma, el precio que Séfora tuvo que pagar
fue invisibilizarse temporalmente para que el plan de Dios siguiera su curso. Después de aquel misterioso y dramático episodio en el camino, no se vuelve a mencionar a Séfora durante la confrontación de Moisés con Faraón ni en las plagas que asolaron Egipto. Es como si hubiera sido apartada del escenario por un tiempo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo acompañó durante uno de los momentos más importantes de su vida? En Éxodo capítulo 18 aparece nuevamente. Jetro, su padre, llega al campamento de los israelitas en el desierto trayendo con él a Séfora y a los 2 hijos de Moisés. Esto nos deja ver algo que el texto bíblico no explica con detalle, pero que resulta evidente. Moisés había enviado a su esposa e hijos de regreso a Madián, probablemente para protegerlos. Imagina por un momento lo que eso significó para Séfora. Ella ya había arriesgado su vida para salvar a Moisés. Había sido testigo del llamado divino de su esposo, y sin embargo, debió volver a casa mientras Moisés enfrentaba el sistema más poderoso de la época, Egipto y su faraón. Este gesto no fue una renuncia, sino un acto más de obediencia y sacrificio. A veces, seguir a un hombre de Dios significa quedarse en silencio, fuera del escenario, soportando la distancia y la incertidumbre. Séfora no se quejó, no reclamó protagonismo. Ella esperó, y su espera fue recompensada. Cuando Jetro llega con Séfora al desierto, Moisés sale a su encuentro. La escena no es descrita en detalle, pero la emoción debió ser enorme. Luego de todo lo vivido, el éxodo, el cruce del Mar Rojo, el maná, la columna de fuego, Moisés volvía a ver a su esposa y a sus hijos. Y aquí entra otra enseñanza profunda. Hay momentos en que Dios permite separaciones temporales para cumplir un propósito eterno. La distancia entre Moisés y Séfora no fue una tragedia, sino parte de una estrategia divina. Cada uno tenía un papel distinto, pero igual de importante. Mientras Moisés guiaba a un pueblo a la libertad, Séfora cuidaba de la herencia que Dios les había dado. Sus hijos, en especial Gersón, cuyo nombre significa forastero allí, recordaba la identidad nómada, la vida entre 2 mundos, la tensión entre pertenecer a Dios pero vivir en una tierra ajena. ¿Y qué decir del segundo hijo, Eliezer? Su nombre significa Dios es mi ayuda, un testimonio vivo del auxilio divino en los momentos de peligro. Es posible que Séfora, al criar a estos niños, les haya transmitido el temor de Dios, aunque su cultura no era hebrea de nacimiento. Podemos ver en ella una mujer que, aunque extranjera, abrazó con convicción la fe de su esposo. No por imposición, sino por revelación. El Dios de Moisés se convirtió también en su Dios. Su acto en el camino no fue un gesto religioso sin sentido, sino la evidencia de una fe que entendía el poder de la obediencia. Séfora es, sin duda, una figura olvidada por muchos. Pero su valentía, su discernimiento espiritual y su entrega silenciosa la convierten en una de las mujeres más impactantes de la Biblia. En un momento en que Moisés no podía moverse, fue ella quien se levantó. Cuando la vida de su esposo pendía de un hilo, fue ella quien actuó. ¿Te das cuenta? A veces no son los líderes los que sostienen la obra, sino quienes están detrás de ellos, intercediendo, actuando, creyendo. Séfora no necesitó una multitud para hacer historia. Lo hizo con una piedra, con un acto de fe y con una frase que todavía resuena en las Escrituras: esposo de sangre. Pero, ¿cómo impactó todo esto la relación de Moisés con su familia? ¿Qué podemos aprender del reencuentro con Jetro? ¿Y qué papel jugó Séfora en la estructura espiritual del campamento?
En la siguiente parte, exploraremos el reencuentro con su suegro, el consejo sabio que transformó el liderazgo de Moisés y la sombra de Séfora detrás de ese momento clave. ¿Seguimos? El regreso de Séfora al lado de Moisés no vino solo. Con ella llegó Jetró, su padre, sacerdote de Madián. Este encuentro, registrado en Éxodo capítulo 18, tiene un valor inmenso no solo por el aspecto familiar, sino por el impacto que tendría en la estructura espiritual y administrativa del pueblo de Israel. Jetró, al llegar al campamento, escuchó de boca de Moisés todo lo que Jehová había hecho en Egipto: las plagas, el paso por el mar, la liberación del yugo opresor. El corazón de este hombre madianita se llenó de asombro y reconoció públicamente: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Este momento es crucial, pues nos muestra cómo la historia de Moisés y Séfora no solo impactó a su familia, sino que extendió el testimonio del Dios de Israel más allá de las fronteras hebreas. Jetró ofreció holocaustos y sacrificios a Jehová, y fue recibido por Aarón y los ancianos en comunión. Aquí vemos nuevamente a Séfora en medio de una transición espiritual. Ella, quien provenía de una cultura distinta, fue el puente que unió a su padre con la fe del pueblo escogido. Fue el testimonio de lo que había vivido junto a Moisés lo que preparó el corazón de Jetró para adorar al Dios verdadero. Pero eso no fue todo. Al observar cómo Moisés juzgaba al pueblo desde la mañana hasta la noche, Jetró, con la sabiduría de un líder experimentado, le dio un consejo que cambiaría la historia del liderazgo bíblico. Le enseñó a delegar. Le dijo claramente que lo que hacía no era bueno. Moisés se agotaría y el pueblo también. Entonces le propuso establecer jueces sobre grupos de 1000, 100, 50 y 10 para que resolvieran los asuntos menores y solo los casos difíciles llegaran a él. Moisés, lejos de sentirse ofendido, escuchó y obedeció. Así nació una estructura de liderazgo descentralizada que sería replicada más adelante incluso en el Nuevo Testamento. Pero, ¿te has dado cuenta de que todo esto ocurre por causa del regreso de Séfora? Sin su presencia, Jetró no habría tenido el contexto completo. Fue la reunión familiar lo que permitió que este sabio consejo se manifestara. Séfora fue nuevamente un canal de bendición, aunque no haya hablado una sola palabra en el texto. Esto nos enseña una verdad poderosa. Hay personas cuya influencia no se mide por sus palabras, sino por el fruto de su presencia. Séfora no necesitó predicar. Su testimonio, su obediencia, su silencio lleno de significado crearon un espacio para que Dios obrara en su entorno. Es muy posible que, mientras Moisés lideraba al pueblo, Séfora estuviera detrás, fortaleciendo, guiando a sus hijos, orando, recordando el llamado de Dios sobre su familia. Las mujeres como ella no aparecen mucho en los libros de historia, pero son esenciales en el desarrollo del reino de Dios. Y, sin embargo, hay un velo de misterio que permanece. Después del capítulo 18, la Biblia no nos da más detalles sobre Séfora. Su nombre no se vuelve a mencionar. Algunos intérpretes piensan que murió antes de que Moisés subiera al Sinaí. Otros creen que vivió silenciosamente hasta el final del Éxodo. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es suficiente para entender el valor de su historia. Fue una mujer que no esperó instrucciones celestiales para actuar cuando la vida de su esposo estaba en peligro. Fue una esposa que aceptó alejarse cuando era necesario y volver cuando el tiempo de Dios llegó. Fue una madre que crió hijos en el temor del Señor,
aunque estaba fuera de su tierra. Y fue una hija que conectó a su padre con el Dios viviente. ¡Qué contraste con tantas figuras femeninas de la Biblia que buscaron poder o reconocimiento! Séfora no buscó fama ni posición. Su mayor victoria fue ver a su familia cumplir con el llamado divino, y eso la hace gigante. En la última parte reflexionaremos sobre lo que su vida significa hoy para nosotros, el papel invisible pero decisivo de quienes sostienen espiritualmente a otros, el precio del llamado y cómo el sacrificio personal, cuando es para Dios, siempre da fruto. ¿Quieres descubrir por qué Séfora es un ejemplo de fe silenciosa pero poderosa? ¿Seguimos? Cuando cerramos los ojos e imaginamos a los grandes personajes de la Biblia, vienen a nuestra mente imágenes de Moisés con las tablas de la ley, de David con su arpa o su honda, de Abraham mirando las estrellas, pero pocas veces pensamos en Séfora. Y, sin embargo, sin su intervención, Moisés no habría llegado a escribir ni una sola línea. El sacrificio de Séfora fue discreto, pero decisivo. Su historia nos enseña algo que el mundo actual muchas veces olvida. No se necesita estar en el centro de la escena para ser parte del plan de Dios. No es necesario estar bajo los reflectores para tener un impacto eterno. Hay una gloria silenciosa que Dios honra en lo secreto. Piénsalo. Séfora salvó la vida del libertador de Israel. Ella fue el instrumento que evitó que el juicio divino se ejecutara contra Moisés por su desobediencia. Y lo hizo sin esperar un aplauso. Fue un acto doloroso, radical y profundamente espiritual. En un solo movimiento, Séfora honró el pacto de Dios, restauró el liderazgo espiritual de su hogar y abrió la puerta para que Moisés pudiera seguir su llamado. ¿No es acaso esa una imagen profética del rol que muchas veces juegan las mujeres de fe? Aquellas que, en silencio, con oración, discernimiento y obediencia, cambian el destino de sus hogares, sus comunidades y hasta de naciones, sin que el mundo lo note. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado a personas como Séfora, figuras discretas, pero clave, personas que no buscan protagonismo, pero obedecen cuando el cielo habla, que no temen mancharse las manos cuando la obediencia lo exige, que comprenden que el precio del llamado incluye a veces lágrimas, renuncias, soledad y silencio. El sacrificio de Séfora es también una invitación. Nos llama a examinar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estoy dispuesto a obedecer aunque nadie lo vea? ¿Estoy dispuesto a actuar cuando otros vacilan? ¿Puedo reconocer la voz de Dios incluso si habla en medio de una crisis? Ella también nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Aunque no era hebrea, fue usada poderosamente. Dios puede usar a quien Él quiere, venga de donde venga, si el corazón está dispuesto. La fe no depende de una genealogía, sino de una decisión. Y en el caso de Séfora, su decisión de obedecer al Dios de Israel cambió la historia. Moisés no habría llegado a Egipto sin ese acto. El éxodo no habría comenzado. El mar Rojo no se habría abierto. Todo colgaba de un hilo, y ese hilo fue sostenido por una mujer extranjera con una piedra en la mano y fuego en el corazón. ¿Qué ocurrió con ella después? ¿Qué fue de su vida? ¿De su legado? No lo sabemos con exactitud, pero quizá no lo necesitamos, porque su huella está impresa no en páginas, sino en el propósito cumplido. Su recompensa no fue la fama, sino la obediencia cumplida. Cuando Jetro regresó a su tierra y Moisés siguió con el pueblo,
Séfora volvió al silencio de las Escrituras, pero su nombre permanece como un eco de lo eterno, como un testimonio silencioso de que hay actos que cambian la historia, aunque el mundo no los vea. Y tal vez hoy tú también estás en una posición similar. Tal vez estás obedeciendo sin reconocimiento. Tal vez estás orando por tu familia sin ver resultados visibles. Tal vez estás sacrificando cosas por amor a Dios y nadie lo sabe. Déjame decirte algo. Dios sí lo ve. Y si Él lo ve, nada ha sido en vano. La historia de Séfora no solo es un recuerdo, es un llamado a ser fieles en lo oculto, a actuar con fe incluso cuando nadie entiende, a sostener el pacto de Dios con nuestras propias manos si es necesario. Porque al final, el reino de Dios avanza no solo por grandes discursos, sino por corazones obedientes. Así como Séfora salvó la vida de Moisés con una acción decidida, tú también puedes marcar la diferencia en el propósito de Dios para tu casa, tu generación y tu mundo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla, a dejar tu comentario y a suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal, cada semana compartimos historias que transforman y enseñan. Recuerda, los actos ocultos de fe muchas veces tienen los frutos más eternos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.